Bueno, este video pretende conversar un poco al respecto de los tipos de datos en Java por ahí en general, porque digamos como que hay muchas similitudes entre varios lenguajes y se van a encontrar, digamos, los tipos de datos muy similares, ¿no? Tipos de datos. Eh, primero, conversar respecto a la motivación, por qué están los tipos de datos, ¿no? Vamos a ampliar un poco esto. Los tipos de datos existen para representar los distintos tipos de datos, valga la redundancia, que maneja el programa. Em, Pensemos, por ejemplo, en la información relacionada a una persona. Digamos, el nombre, el apellido, son textos. La edad, por ejemplo, es un número entero, porque nosotros no tenemos 25,6 años, tenemos 25 años, ¿no? Por ejemplo, la estatura, el peso, son números con decimal por lo general. Em, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Tenemos datos que tienen distinta naturaleza, digámoslo así, ¿no? Entonces, los tipos de datos existen justamente para cubrir todo este tipo de escenarios, cubrir todo tipo de datos que podamos tener relacionados a nuestro programa. Se pueden definir variables de cualquier tipo. Tipos definidos en Java. Vamos a ver que Java trae consigo sus propios tipos, digamos, de fábrica, digámoslo así, o digamos, out of the box, como se dice en inglés. Fuera, digamos, así como abrimos la caja, ya tenemos todo pronto para usarlo. Y existen tipos definidos por nosotros, es decir, no existen, tenemos la posibilidad de definir tipos nuestros, ¿ah? Cada tipo tiene sus particularidades, tienen operaciones propias, se inicializan y pueden tomar valores correspondientes a, digamos, su dominio. Y acá un poco la última frase, tiene su dominio, cada tipo tiene su dominio o conjunto de valores válidos. Por ejemplo, el dominio de los strings, que es el tipo que ya conocemos, son todas las palabras. ¿Ah? Son todas las palabras que podamos crear. El dominio de los enteros son todos los números enteros. Digamos, las palabras no están dentro del dominio de los números enteros, ¿ah? Eso se le llama dominio. Los tipos de datos primitivos están predefinidos por el lenguaje y nombrados por una palabra clave, ¿ah? Acá tenemos algunos ejemplos de tipos que los vamos a detallar, pero, por ejemplo, acá tenemos que ya vamos reconociendo algunas palabras clave que vimos en las clases anteriores. Por ejemplo, int era una palabra clave que la encontrábamos en la tabla. Short, long, vamos a ver que son números también. Float son números también. Vamos a verlo en detalle en las siguientes presentaciones. Pero van a ver que cuando definen una variable del tipo int, por ejemplo, la palabra int es una palabra reservada. La palabra float, la palabra boolean, por ejemplo, son palabras que el IDE les va a marcar con un color especial, ¿no? Siempre comenzamos por string. El tipo de dato string es una cadena de caracteres, ya lo vimos, es básicamente un carácter al lado del otro, conformando palabras. Sirve para representar palabras o literales, se definen con la palabra reservada string y el valor debe ser una cadena de caracteres entre comillas dobles. Eso es importante, comillas dobles. ¿Ah? Y dijimos que los tipos de datos, cada tipo de dato tiene su particularidad. Vamos a ver que el string tiene operaciones, lo que llaman operaciones, que nos sirven para, por ejemplo, podemos concatenar o pegar dos strings, juntar dos strings, que el resultado sea los dos strings juntos, es decir, es un nuevo string con el valor de uno y otro al lado, básicamente. Podemos dividir o separar un string en base a un carácter. Por ejemplo, si tenemos un string que tiene varias palabras separadas por comas, podemos generar una lista con esas palabras dividiendo por esa coma. Podemos recortar un string. Tenemos una cantidad de operaciones, ¿ah?
Acá, por ejemplo, a la derecha tenemos un ejemplo donde definimos str dice string, int. Acá, por ejemplo, estamos definiendo una variable tipo int, length, es igual a str, que es la variable de tipo string que definimos arriba, punto length. El punto length es una operación. Recuerden que el punto nos permite acceder a los atributos o operaciones que tiene un cierto tipo. En este caso, como str es del tipo string, punto length es una operación del tipo string que en particular nos devuelve el largo de ese string en caracteres, en términos de caracteres, cuántos caracteres tiene ese string. Y system.out.println estamos imprimiendo el largo de esa cadena de caracteres, básicamente. ¿Ah? Y aplica la definición de una variable cualquiera. String tipo, mi string es el nombre de la variable, igual es el operador de asignación y hola mundo es el valor que estamos asignando a esa variable. ¿Tá? Integer. Integer en inglés entero son básicamente los números enteros. Se definen con la palabra reservada int y el valor debe ser numérico. Y vamos a ver que los enteros en Java digamos, se dividen, se quiere, en tres tipos: short, int y long. Short son enteros cortos. ¿Ah? Son cuando, por ejemplo, vamos a tener un dato que va a tener un número corto, por ejemplo, la edad, que no tenemos una persona de 200 años, por ejemplo, ¿no? Entonces manejamos un número, en vez del int, guardamos el short, es decir, perdón, usamos el tipo short en vez de int, que es entero. ¿Por qué? Porque la diferencia entre estos tipos es el rango. Short, por acá tenemos en la PPT que el short, el rango va de menos 32.768 a más 32.767. El int va del 2 billones, básicamente, si no estoy mal, 147.483, bueno, estamos hablando del orden de los 2 billones a más 2 billones. ¿Ah? Y el long, ni hablemos, estamos elevando a la 18. Entonces, la diferencia entre ellos es el rango que cubren. ¿Ah? Esto es básicamente para guardar la información de forma eficiente en la memoria. Si yo voy a tener un número del 1 al 10, no tengo que crear un long porque el rango es digamos, un desperdicio de memoria. Hoy por hoy tenemos computadoras que tienen muchos gigas, digamos, de RAM, no tenemos problema, pero cuando tenemos que hilar fino y ser detallistas, tenemos que pensar en el rango en el cual vamos a estar usando. Digamos, qué rango va a poder tener nuestra variable, ¿no? El valor de nuestra variable. Em, bueno, en nuestro caso vamos a utilizar int en general. Esto es a modo informativo. En los enteros tenemos estos tres tipos que son enteros. La diferencia es en qué rango, digamos, se maneja, ¿no? De vuelta, acá tenemos ejemplos de definición de variable. Tenemos que seguir aplicando la misma estructura. Primero, el tipo del dato, que es int. Después, el nombre de la variable, mi entero, operador de asignación, y el valor. Fíjense que acá no estamos escribiendo con comillas. Los números no se escriben con comillas como los strings. Entonces tengan ese cuidado. Lo mismo con short, el mismo tipo, nombre de variable, valor. Long, lo mismo. Tipo, nombre de variable igual y el valor. Float. Float viene de flotar o de punto flotante, digamos, para referirnos a los números con coma, digamos así, ¿ah? O decimales o reales. Em,
representan los números reales o con una coma o fracción, digámoslo así. Se definen con la palabra reservada float y se pone una F al final. Importante este último punto. Se pone una F al final del número cuando definimos un float o cuando damos valor a un float. Acá, por ejemplo, tenemos float pi, el número pi, y después le asignamos pi igual a 3.14, que es el valor de pi, f. Por más raro que parezca, tenemos que ponerle una f al costado del 3.14. De esta forma, asignamos el valor 3.14, digamos, decimal, a la variable pi. La f es básicamente para que el compilador de Java se dé cuenta que está lidiando con un número de tipo float. Acá arriba, de vuelta, tenemos la misma regla. Float, tipo de dato, mi real, nombre de la variable, igual a 2.5f. Carácter. Carácter representa cualquier carácter Unicode. Literalmente cualquier carácter, letra, símbolo, forma parte, digamos, del dominio de los caracteres. Se define con la palabra reservada char y el valor debe ser un carácter entre comillas simples. A diferencia del string que era comillas dobles, los caracteres se definen entre comillas simples. Para representar los caracteres especiales como comillas dobles, simples, nueva línea y demás se usa el carácter de escape barra. Acá hago una corrección. La barra es la barra invertida, no es esta barra, es la barra invertida. Voy a editar esta presentación que está errónea. Para escapear, que eso vamos a verlo más adelante, por ahora no nos vamos a complicar, pero para escapear, por ejemplo, caracteres como el enter, que también es un carácter, recuerden, el enter es un carácter dentro de un string. Si bien es invisible, existe, es un carácter especial, pero un carácter en fin. El espacio es un carácter, por ejemplo. ¿Ah? Para lidiar con este tipo de caracteres especiales tenemos que escapearlos con la barra invertida. Acá denme un segundo, ya lo vamos a arreglar. Listo. Barra invertida. Este es lo que nos permite tratar los caracteres especiales, que vamos a verlo más adelante. Acá de vuelta, tipo de dato, my character igual k, por ejemplo. Nombre de la variable, tipo de dato, nombre de variable y el valor. Booleano. Los booleanos representan valores lógicos. Un booleano representa o verdadero o falso. True, el valor true es verdadero, el valor false es falso. Es muy usado en la programación, en la codificación, porque básicamente este tipo de datos es quien nos comanda los flujos si hacemos una cosa, si hacemos otra, dependiendo de una condición. Tienen el resultado de comparaciones de expresiones booleanas. ¿Tá? Acá, por ejemplo, tenemos una definición sencilla de un booleano. Boolean, el tipo de dato, de vuelta se sigue cumpliendo la misma regla de definición de variables. Tipo de dato, boolean, mi booleano, nombre de la variable, igual false, por ejemplo. Recuerden que un booleano puede tener o true o false. Los dos a la misma vez no los va a tener. Tiene o true o false. ¿Ah? Y acá tenemos algunos usos comunes del tipo booleano. Boolean minor o menor es igual a age menor que 21. Esto parece complicado, pero pensémoslo como una pregunta booleana. Una pregunta booleana o una expresión booleana es una pregunta o una expresión que o es o verdadero o falso. En otras palabras, las preguntas que tienen como respuesta sí o no son booleanas. En este caso, la pregunta es, ¿la edad es menor a 21? ¿Sí o no? No hay puntos medios. Entonces, acá tenemos que estamos asignando a una variable booleana, recuerden, operador de asignación. Del lado derecho tenemos una expresión booleana, es una pregunta que tiene sí o no.
Si por ejemplo cuando evaluamos esta pregunta es verdadera, true se asigna a la variable minor. Si es falso, se asigna false y el valor de la variable minor va a ser false. En la línea siguiente, name es una variable tipo string. Punto contains, el punto contains, recuerden que el punto es para acceder a las operaciones de un string. Entonces, el contains es un método que nos permite ver si un cierto string contiene a otro string. En este caso, lo que estamos preguntando es, ¿el valor de la variable name contiene el string prof adentro? Es una pregunta booleana, o lo contiene o no lo contiene. No hay punto medio acá. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si tenemos el string name, perdón, el string name tiene el valor hola mundo prof, ¿cómo estás? Si el valor sería ese, tenemos que la palabra, el valor de name contiene prof, porque recuerden que es hola mundo prof, ¿cómo estás? Está prof en el medio. Ahora, si el valor de la variable name es hola mundo, no contiene prof. Entonces, contain prof es false. Esto devuelve false en ese caso. Dependiendo de lo que devuelva esta evaluación, ese valor se va a asignar a la variable isProf. ¿Bien? Y la última es una asignación sencilla, es boolean. Lobs es si a es igual a true. Estamos haciendo, digamos, obligando, forzando que el valor es true. No nos importa la condición, no nos importa, no hay una pregunta booleana detrás de esto. Bien. Y acá vamos a ir a la parte práctica y a definir una variable de cada tipo. Recuerden que digamos, la definición de variables se conforma de tipo de dato, espacio, nombre, variable, espacio. Esto es lo que sería una definición. ¿Tá? Por ejemplo, string, mi string. Esto es una declaración o una definición de una variable. ¿Ah? Pero nosotros acá lo que vamos a hacer es darle, aparte de declararla, vamos a darle un valor inicial o inicializarla. Y acá entonces le podemos sumar valor. Operador de asignación, valor. Y acá seguimos la misma estructura. Tipo de dato string, nombre variable myString es igual a hola mundo, por ejemplo. ¿Ah? Entonces acá tenemos una variable de tipo string. Acá vamos a definir una variable de tipo int. Int, vamos a cambiarle acá para dejarlo en español. Int edad, por ejemplo, es igual 30, por decir algo. Recuerden, sigue la misma estructura que tenemos acá arriba. Int es el tipo del dato. Edad es el nombre de la variable. Y 30 es el valor. Recuerden que el valor que estamos asignando tiene que estar correctamente escrito y tiene que ser del tipo que definimos la variable. Nosotros no podemos decir acá int edad igual comillas, comillas 30, porque comillas, comillas transforma este número en el string número, en el string 30, no el valor numérico 30. ¿Ah? Acá tenemos, vamos a definir un short, de vuelta, la misma estructura. Short, digamos que tenemos un número corto, pensemos en un número corto. Número de puerta, por ejemplo. 1140, por ejemplo. Y acá digamos que necesitamos, tenemos un long que es
suma em, fon- fondos anuales. Es igual, digamos que es un número exageradamente largo. Bien. Estos son los valores numéricos enteros. ¿Ah? Ahora nos vamos a ir al float. El float, tenemos por ejemplo float, estatura, es igual y digamos que 1.82f. Recuerden que hay que ponerle la f a la derecha del valor float para asignarlo. Y acá tenemos character. Digamos que vamos a definir un char que es sexo, por ejemplo, que va a tener o f o m. Entonces acá damos el valor f, por ejemplo. Recuerden este detalle de las comillas simples. Los characters son un carácter solo entre comillas simples, no dobles. Bien. Y acá tenemos boolean. Digamos que tenemos un dato boolean de un usuario, pensemos, que esté habilitado en el sistema. El usuario está o habilitado o no está habilitado, no hay punto medio. Bien. Habilitado es igual a false. De vuelta, seguimos respetando esta estructura de declaración de variable, definición de variable, tipo de dato, nombre de variable, valor. Tipo de dato boolean, nombre de la variable habilitado, valor. ¿Ah? Y, y bueno, acá tenemos los distintos tipos de datos. Déjenme checar de que no me estoy olvidando de ninguno. Boolean, character, float, integer, string. Perfecto. Entonces acá tenemos cubiertos los distintos tipos de datos. Y acá miren esto que es bastante interesante. Vamos a poner string y vamos a concatenar mi string. Recuerden que el símbolo de más, cuando tenemos un string y otro string, básicamente pega este string con la evaluación de la variable, es decir, el valor de la otra variable de tipo string. El resultado es esto y al lado el valor de mi string. Pero vamos a ver qué pasa con otros tipos de datos. Acá, por ejemplo, tenemos un int. Vamos a poner int. Tenemos el string edad más un int. Está raro esto, pero vamos a ver qué pasa. Número de puerta. Acá tenemos estatura. Sexo. Y acá nos falta el booleano habilitado. Y acá bien rápido vamos a ir a la consola. Vamos a ir a users. Tipos de datos. Vamos a compilar el programa. Pero se esté viendo bien ahí. Esperemos no tener ninguna. Acá tengo un error. Me está diciendo que es demasiado largo. Acá, por ejemplo, estamos viendo que me fui del rango de los long. Ese es el problema que me está diciendo el compilador. Y acá, miren que me quedó impreso una, digamos, un dato al lado del otro. Esto es porque utilicé, en vez de print line,
que me imprime en un renglón y, digamos, renglón por renglón, digámoslo así, los datos, en vez de usar el print line, usa el print. Entonces el print lo que hace es pegar literalmente a la derecha del último resultado. Por eso no me quedó muy claro. Le voy a cambiar por print line. Lo que hace el print line, el ln, básicamente lo que hace es poner un carácter de nueva línea o de enter al final de cada texto impreso. ¿Ah? Entonces acá voy a compilar de vuelta. Java C, lo compilo y lo ejecuto. Perdón, acá. Tipos de datos, acá tenemos string, hola mundo, edad 30, puerta, número de puerta 1140. Estatura, vieron que nos imprimió perfectamente cada valor y usamos el mismo operador de más. Lo que está ocurriendo acá es que Java se da cuenta que queremos mostrarlo en formato string. Y cuando nosotros sumamos un string más un número, por ejemplo, como este caso, más un número, lo que hace Java es decir, bueno, claramente lo está queriendo mostrar o lo está queriendo manipular como un string para mostrarlo. Entonces lo que hace es transformar el valor numérico de edad en un string y lo concatena. Y lo mismo pasa con el resto de los valores, ¿bien? En resumen es eso. Así que acá tenemos el resultado del programa, tenemos todos los valores. Dense cuenta que el tipo se maneja de forma correcta acá. Si bien cuando lo ejecutamos se muestra como un string, false hasta false se muestra como un string, el tipo es el correcto, es boolean, es char, es float, long, short. ¿Bien? Y bueno, por ahí sería la clase de tipos de datos. Espero les haya servido y bueno, traten de repasar, de experimentar con esto, porque es la base para futuros trabajos.